Ya vamos entrando lo que es el complejo del Bastión de los Pescadores. Y aquí vemos como momentos significativos de su reinado. Como les decía, han limitado todas las entradas a lo que es los pasillos, tanto del primer piso como del segundo piso del complejo. Ok, vamos a ver si podemos treparnos por ahí arriba para enseñarles. Un saludo amigos, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran en este día? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a una nueva aventura en nuestro canal. Y bueno, en este día vamos a dar un recorrido muy especial, muy panorámico, muy bonito. Y es que vamos a estar yendo al Bastión de los Pescadores de acá de la ciudad de Budapest. Un lugar histórico tremendo. Allí igual, y dentro del bastión vamos a estar visitando también, vamos a conocer la iglesia de Matías y todo lo que nos ofrece ese lugar. Así que esta aventura va a estar súper interesante. Te invito a que no te separes de este video y comencemos con la acción. Ya vamos entrando lo que es el complejo del Bastión de los Pescadores. Pero vamos a ver. Aquí está. Y bueno amigos, llegamos. Sean bienvenidos al Bastión de los Pescadores. El Bastión de los Pescadores, o Halas Basya, como bien se le conoce en húngaro, fue mandado a construir en 1895 y terminado en 1902. Recibe el nombre del Bastión de los Pescadores debido a un grupo heroico de pescadores húngaros que defendieron las murallas de la ciudad por allá por la Edad Media. Dentro del complejo que abarca el Bastión de los Pescadores, entre el bastión y la iglesia de San Matías, encontramos una estatua ecuestre dedicada al primer rey que tuvo Hungría, San Esteban I de Hungría, y fue mandada a edificar en 1906, y en ella podemos encontrar algunos acontecimientos importantes de la historia de este rey húngaro. Bueno amigos, aquí tenemos el complejo maravilloso, la estatua de San Esteban, como les decía. Pero algo a destacar de este complejo ahora, las torres. Decía, algo a destacar es que ahora hay que, para poder entrar a como tal las vistas que proporciona de la ciudad y el complejo, como en el segundo piso que tiene, hay que pagar. Y esto antes no era así, antes esto era gratis y no había que pagar absolutamente nada. Pero bueno, supongo que la temporada turística, la inflación, ahora usted escanea un código QR y paga su entrada. Desconozco cuánto
hay que pagar de verdad, no debe ser mucho, pero bueno, un dato interesante. Si nos acercamos más al monumento ecuestre de San Esteban, podemos ver los detalles que le decía. Mira esos leones, qué bonito, y esas imágenes en dorado ahí. Y aquí vemos como momentos significativos de su reinado. Aquí está, aparece la coronación, debe ser del rey. Esta estatua es hecha en bronce, por lo que es bastante duradera. Vean como alrededor aquí tiene otro de los momentos destacados. Esta creo que es la basílica, como se mandó a hacer la construcción de la basílica. Creo, no estoy seguro de ese dato, pero creo que sí. Aquí tenemos otro de los acontecimientos, ¿verdad? Algo increíble. Wow. Como les decía, han limitado todas las entradas a lo que es los pasillos, tanto del primer piso como del segundo piso del complejo. Pero acá me voy a acercar y usted puede ver, aquí han hecho como un restaurante, usted puede comprar algo de comer ahí. Ahí está la gente con una vista realmente espectacular de la ciudad allá atrás, ¿verdad? Y todo esto antes estaba gratis, usted podía venir y tirarse fotos aquí, hacer lo que quisiera, pero no más, ya no más. Pero bueno, un tip que les voy a dar: no importa que no se pueda entrar a los pasillos, se sale acá a lo que es el paso de escalera del complejo y ya está. Se puede tener una vista aquí. Miren las estatuas estas, qué increíble está esto, realmente. Aquí usted sale acá y aquí tiene la vista espectacular de la ciudad, del parlamento ahí, de todo en general. Bueno, y cogiendo para este lado de acá, ya tenemos al frente la iglesia de San Matías. Y por aquí sigue uno recorriendo lo complejo del bastión como tal. Como ven, mucha gente tirándose fotos acá, ya que se da la toma perfecta de vista de la ciudad. Es decir que es algo panorámico muy bonito. Aquí está el señor tocando sus melodías en el acordeón y usted le deja algo allí. Muy bonito que toca, ¿verdad? Ese señor tocando el acordeón me recuerda a mi papá. Está vivo, no está muerto. Pero mi papá toca el acordeón. Es un instrumento espectacular, es un instrumento precioso. Miren esto, qué edificación más espectacular. Qué panorámica. Hoy el día está perfecto.
Hoy el día está espectacular realmente, día de verano, y para uno que es cubano está sabroso porque este calor de acá de Budapest no es tan húmedo y no se suda tanto. Es fuerte, caliente, pero no es tan húmedo como tal. Por acá están restaurando parte de lo que es la iglesia. Y esta iglesia es una cosa espectacular, realmente. Algo a destacar de este complejo como tal es que tiene 7 torres, y estas 7 torres no es casualidad, es en representación a las 7 tribus mayares que se establecieron por esta zona de los Cárpatos por allá por el 896. Ok, vamos a ver si podemos treparnos por ahí arriba para enseñarles. Está un poco lleno de gente eso ahí, que hay mucho turismo, por supuesto. Mucho turismo de todas partes se encuentra acá. Se escucha hablar cualquier idioma por acá. Vamos a ver si podemos llegar a la cima. Aunque uno no llegue a la cima, siempre te da vistas muy bonitas de la ciudad. Por ejemplo, esta misma. De este lado, estamos en el lado de Buda, por supuesto. Miren, otra de las 7 torres. Ya el atardecer. Este es el lado de Buda, de la ciudad, y el otro el lado de Pez. Algo espectacular sin duda alguna. Y aquí están las otras torres. Vamos a ver si seguimos subiendo para allá arriba. Vamos a ver si vamos a seguir subiendo. Mira, otra estatua más. Esto es espectacular en Budapest. Acá la iglesia, acá la gente. Acá la vista de este lado, Buda, del lado en el que estamos, y del otro lado del río Pez. Por allá a lo lejos pueden ver la cúpula del castillo real, el castillo de Buda como tal. Y hasta aquí llegamos, gente. No se puede avanzar más de ahí. He hecho comercial todo esto, bueno, para sacarle el dinerito, ¿verdad? Pero bueno, algunas vistas uno tiene de todo este maravilloso complejo.
bueno amigos, sean bienvenidos a la iglesia de Matías. La iglesia de Matías, como bien se le conoce, o Mátyás templom en húngaro, fue mandada a hacer por el rey Béla IV, el mismo que mandó a hacer el Palacio de Buda, que lo tenemos bien cerca de acá, conocido como el Palacio Real también, aunque la tradición eclesiástica marca que el primer rey de Hungría, San Esteban, por allá por el 1015, edificó aquí también un edificio religioso o algo parecido de esta índole. La iglesia, después de la construcción por el rey Béla IV, los siguientes monarcas, los siguientes reyes le agregaron siempre algo, o una puerta, o una estatua, o una torre a uno de sus elementos, pero no fue hasta 1470 cuando el rey Matías Corvino le hizo la mayor transformación y la reformó a un estilo renacentista. Bueno, tanto fue así la transformación que le hizo a la iglesia que actualmente es conocida y desde esa época para acá como la iglesia de Matías, debido a las transformaciones que le hizo este rey. Un dato muy curioso a resaltar acerca de la historia de este templo como tal es que en 1541 Hungría fue invadida por el Imperio Otomano, es decir, los turcos, que eran árabes, y convirtieron esta iglesia en una mezquita, y así estuvo por 150 años hasta que los ejércitos germánicos vinieron y la conquistaron y la volvieron a poner a su estado original, que era como iglesia católica. Debido a la gran acústica que tiene la iglesia en su interior, aquí se realizan muchos conciertos de órgano y de música clásica, los cuales usted puede agendar. Usted va a la página web oficial de la iglesia y puede agendar para asistir a estos conciertos y también para entrar a la iglesia. Por supuesto, hay que pagar la entrada, hay que comprar tickets. Lo puede hacer acá, o no sé si acá se podrá hacer, pero o en el sitio web de la iglesia sí se puede hacer, y puede observar por dentro, que he visto fotos y es algo también espectacular.
bueno amigos, así damos por terminado este video con la vista del bastión de los pescadores allá atrás y la majestuosa iglesia de San Matías. Estamos terminando por hoy. ¿Qué les pareció esta aventura? Coméntame si se me quedó algún dato interesante, si sabes otro dato que añadir a esta espectacular historia de edificaciones que tiene Budapest. Y si te gustó el video, dale like a este video, suscríbete al canal para que así más personas puedan ver este contenido que estamos haciendo, y nos vemos en la próxima aventura. Se les quiere.